¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a estar hablando un poquitito sobre fracturas, ¿verdad? Fracturas del miembro superior, ¿verdad? La fractura en sí se define como la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, ¿verdad? Según los tipos de fractura, podemos tener según una clasificación según su exposición, puede ser cerrada o puede ser abierta, según la zona del hueso afectado, puede ser distal, medial, proximal, ¿verdad? Según su trazo puede ser oblicuo, transverso, ¿verdad? Espiroide. Entonces de esa manera nosotros vamos describiendo este tipo de diferentes tipos de fracturas, ¿verdad? Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? Como los trazos son transversales y los trazos son este, oblicuos. Aquí son espiroideos con un tercer fragmento y con multifragmento o también llamado de conminuta, ¿verdad? Siempre pedimos una radiografía. La radiografía hay que saber pedir, ¿verdad? De frente y de perfil. Habitualmente se describe qué zona, brazo, antebrazo, ¿verdad? Derecho, izquierdo, ¿verdad? Siempre el pedido tiene que ser bien completo, ¿verdad? Para hacer que sea entendible, ¿verdad? Se identifica la fractura y se hace el diagnóstico correcto, ¿verdad? La fractura puede ser cerrada, puede ser diafisaria en tercio medio, oblicua de radio y cúbito, ¿verdad? Y radio y cúbito, ¿verdad? Oblicua, ¿verdad? Tercio medio, ¿verdad? Cerrado. Esa es la forma de describir nombre y apellido por completo, ¿verdad? Nomi y sobrenombre. La fractura cerrada, una fractura cerrada, diafisaria en tercio inferior, transversa de tibia y peroné, ambos dos, ¿verdad? Ese es el nombre completo. Aquí vemos una fractura cerrada, metafisaria, ¿verdad? La metáfisis, que ya también compromete la articulación tibio-astragalina, ¿verdad? Y es conminuta, porque tiene múltiples fragmentos de tibia, ¿verdad? El peroné está intacto, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de descripción. Las fracturas pueden ser cerradas, así también como pueden ser abiertas, ¿verdad? Las fracturas abiertas o expuestas, nosotros las clasificamos de acuerdo a la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿verdad? En grado 1, grado 2, grado 3, y el grado 3 se vuelve a subdividir en A, B y C, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa división? De acuerdo al tamaño de la herida que hace que el hueso se exponga, ¿verdad? Entonces la herida menor a 1 centímetro o de escasa contaminación la llamamos de Gustilo grado 1, ¿verdad? Las heridas de más de 2 centímetros, entre 1 a 5 centímetros, le llamamos de grado 2, ¿verdad? Y las heridas de grado 3 habitualmente son mayores a 5 centímetros, pero pueden ser con cobertura del defecto, tiene piel, tiene músculo, tiene aponeurosis, entonces la llamamos de grado 3A, ¿verdad? Si la herida tiene más de 5 centímetros, no tiene cobertura, ya perdió parte de piel o músculo, la llamamos de grado 3B, ¿verdad? Y cuando ya hay un compromiso de la arteria que irriga esa zona, entonces hablamos de grado 3C, ¿verdad? Esas son las fracturas expuestas, ¿verdad? Aquí vamos a ver una fractura expuesta de tibia, ¿verdad? Aquí, si medimos, vamos a ver que más o menos debe tener más de 5 centímetros, ¿verdad? O 5 centímetros, entonces hablamos de fractura expuesta grado 3, diafisaria, oblicua, con minuta de tibia. Ese es el nombre completo, ¿verdad? Aquí podemos ver una gran lesión expuesta con pérdida de tejido, grado 3, ya estamos por el B y tenemos que ver si hay lesión vascular para que se pueda decir si es B o si es C, ¿verdad? Acá se puede ver cómo se pierde ampliamente el tejido, ¿verdad? Y se tuvo que poner un tutor externo para poder mantener en alineación, ¿verdad? Esto con el tiempo se queda así, ¿verdad? Y después se tiene que hacer cirugía plástica para poder
tratar esa exposición, ¿verdad? Las fracturas del miembro superior. Nosotros tenemos la fractura de clavícula muy frecuente en nuestra urgencia, ¿verdad? Habitualmente hacemos una radiografía de tórax, frente y perfil y solemos evaluar entonces la clavícula, la escápula y también la articulación acromioclavicular, ¿verdad? La clavícula tiene fracturas de clavícula, son lesiones muy frecuentes, constituyen entre el 4 al 10% de todas las fracturas en un adulto, accidente de moto, de auto, sobre todo sin cinturón, caída de altura, ¿verdad? Pero que hacen más frecuentes en el tercio medio, en el 80% de las veces, en el tercio lateral, el 15%, y en el tercio medial, en el 5%, ¿verdad? Por la superficie inferior del tercio proximal pasan los vasos subclavios, acuérdense, el paquete vasculonervioso de la clavícula, ¿verdad? O de la parte de la cintura escapular, ¿verdad? Y el plexo braquial, ¿verdad? Es la fractura más frecuente en el recién nacido que nace habitualmente por el canal de parto. El diagnóstico diferencial es con la parálisis braquial obstétrica, ¿verdad? En la inspección podemos ver que hay dolor, hay deformidad, hay crepitación. Habitualmente a la palpación de la clavícula se puede sentir el foco de la fractura, con mucho dolor y crepitación. Habitualmente el paciente no permite luego. Le es bastante difícil la movilización de ese lado del miembro. En la fractura de tercio medio, el peso del miembro desplaza el fragmento lateral hacia abajo y el fragmento medial hacia arriba, ¿verdad? Traccionando por el esternocleidomastoideo. Su principal complicación es que haya una consolidación en una mala posición o una consolidación viciosa que va a hacer que el paciente después le cueste movilizar esa parte. Aquí se puede ver el tercio medio, la porción distal va hacia arriba y la porción medial va hacia abajo, ¿verdad? Aquí al revés, la porción distal va a estar yendo hacia abajo y la porción medial está quedando hacia arriba, ¿verdad? Habitualmente caídas a gran velocidad son los que más frecuentemente ocasionan estas lesiones. Acuérdense que el plexo braquial se encuentra por debajo y también el paquete vascular nervioso del hombro y el brazo, ¿verdad? El tratamiento es, si no hay exposición, se suele hacer un vendaje en 8 se llama, en la clavícula, y un cabestrillo para mantenerle inmovilizado a ese miembro, ¿verdad? Porque habitualmente si no hay inmovilización, hay dolor, ¿verdad? Mucho menos común, más infrecuente la fractura de escápula, es menos del 1% de todas las fracturas porque tiene una gran protección, habitualmente está en la parte posterior, ¿verdad? El 90% de las veces sufren lesiones asociadas con otros órganos como pulmón, tórax, caja torácica, ¿verdad? Cuello, cervical. Cuerpo y espina son los que más están afectados, en el 50%, más frecuente. El cuello en un 25% y la cavidad glenoidal, la cavidad articular en un 10%, ¿verdad? La acromion y la coracoide en un 7.5%. La lesión asociada habitualmente más frecuente que solemos encontrar que haya un neumotórax, un hemotórax o una contusión pulmonar, ¿verdad? Muy frecuente que haya bolet torácico si es que tenemos una fractura conminuta de clavícula, ¿verdad? El húmero sí es una fractura bastante frecuente y bien complicada, ¿verdad? Ya que el paquete vascular nervioso pasa por debajo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en el tercio proximal una fractura cerca del cuello, una fractura cerca del tercio medio y uno un poco más distal en forma espiroidea, ¿verdad? Son 5% de la fractura en los adultos, relacionado habitualmente con una disminución de la masa ósea, más en personas ancianas habitualmente. Anatómicamente tenemos cabeza, diáfisis, troquíter y troquín. Eso se llama clasificación de Neer. La irrigación está irrigada por las arterias circunflejas, ramadura humeral, ¿verdad? La lesión de esta determinará habitualmente la necrosis de la cabeza humeral, ¿verdad? En el extremo proximal, la actitud antálgica, dolor, crepitación y deformidad. Hay un hematoma y equimoque habitualmente en la parte superior del,
del brazo, ¿verdad? Equimosis de Hennequin. Y descartar siempre una lesión neurovascular, sobre todo en traumatismo de alta energía con gran desplazamiento, ¿verdad? La arteria axilar es la más vulnerable en el hueco axilar. El pulso asimétrico indica la necesidad de completar un estudio mediante una arteriografía, ¿verdad? Siempre tocar el pulso, ¿verdad? La clasificación de NER basada en el número de segmentos desplazados y no en el número de fracturas, ¿verdad? Aquí podemos ver el cuello anatómico, la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor y el cuello quirúrgico, ¿verdad? La articulación, ¿verdad? Manguito rotador del hombro, ¿verdad? Lo importante es la presencia del desplazamiento y el número de fragmentos que puede haber en esa fractura, ¿verdad? Y se puede ver el gran hematoma, ¿verdad? La tumefacción y el signo de Hennequin, ¿verdad? El signo de Hennequin es equimosis externa que abarca el brazo, axila y en ocasiones también va al tórax, ¿verdad? La fractura cabalgada hay acortamiento del segmento, o sea, acortamiento de todo el brazo, ¿verdad? Tratamiento, el 85% de estas fracturas son simples y cerradas y no se desplazan mediante método ortopédico cerrado y contracción de fisioterapia temprano se consiguen buenos resultados, ¿verdad? Lo ideal es mantener el brazo en abducción y en discreta rotación interna, ¿verdad? Eh, con el codo flexionado y sobre la cara anterior del tórax. Repito, el brazo en abducción, ¿verdad? Está con una D más, abducción, ¿no? Abducción es separar de la línea media y a abducción mantener cerca de la línea media. Hay que mantener el brazo, el miembro superior hacia la línea media, ¿verdad? Una mano un poco levantada porque habitualmente se quiere matizar si es que mantenemos colgada, ¿verdad? Luxación del hombro, muy frecuente. El hombro es una articulación formada por la relación existente entre la cabeza humeral y la cavidad glenoide, acuérdense. Al ser una articulación de gran movilidad, tiene cierta inestabilidad, tiene zonas o puntos débiles que permiten que se luxe, porque es muy fácil que salga. Una vez que sale, ya lesiones en la cápsula en sí, en los ligamentos que envuelven, acuérdense del manguito rotador del hombro. Esto es una vez que haya lesiones es muy fácil que salga, ¿verdad? Se produce con mayor frecuencia en varones, por sobre todo por encima de los 18 años, hasta los 30, más o menos una edad promedio, ¿verdad? El mecanismo directo es excepcionalmente raro y se produce por un traumatismo aplicado directamente en la cara posterior de la articulación, impulsando la cabeza del húmero contra la cara anterior de la cápsula articular, con tal violencia que provoca su desgarro y luego descoaptación articular. El mecanismo indirecto, sin lugar a dudas, es el mecanismo más frecuente. Se produce la luxación estando el brazo en abducción, y sobre todo en rotación externa. En este momento la cabeza humeral se encuentra en un íntimo contacto con la cara antero-inferior de la cápsula articular, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo él sale totalmente de la cavidad glenoide de la cabeza, ¿verdad? Puede ser anterior o puede también ser posterior. Habitualmente se ve un signo que se llama el signo de la charretera, ¿verdad? El hueso del omóplato queda mucho más sobrelevado y la cabeza prácticamente desaparece, ¿verdad? Hay un mecanismo para la reducción, hay varios métodos como el método hipocrático, la maniobra de Kocher y la técnica de Stinson, ¿verdad? Cada una de ellas muestra cómo se rota en sentido antihorario, traccionando para afuera y hacia abajo, ¿verdad? Y ahí, al traccionar hacia abajo y rotar hacia afuera, la cabeza vuelve a su posición, ¿verdad? Y el otro método de tracción, el método hipocrático, ¿verdad? Que nos muestra cómo se tracciona poniendo en la axila y estirando hacia afuera, ¿verdad? El método hipocrático se consigue con la reducción, suave tracción. Si es temprano es muy fácil, entra fácilmente, pero si ya lleva más de 12 horas habitualmente es bastante complicado. Necesitamos hacerle un toquecito de sedación y relajación al paciente con alguna benzodiazepina o fentanilo, controlando su oxigenación.
y es mucho más fácil reducir de esa manera.